Hoy, hermanos, hermanas, vamos a iniciar nuestro tercer viaje de predicación con el apóstol Pablo. Le hemos acompañado en los dos anteriores, hemos aprendido detalles, anécdotas y sobre todo, cómo este siervo de Dios con sus compañeros han llevado el evangelio por toda Asia y han llegado ya a Europa con la palabra de salvación para los habitantes de esta región del mundo. Pero antes de empezar con el tercer viaje de predicación del apóstol Pablo, vamos a empezar donde habíamos quedado nosotros en la lección anterior. Nos dice en Hechos 18, empezando en el verso 21, Pablo se encuentra en Éfeso. Ya está al final de su viaje y dice que se despidió de los hermanos en Éfeso diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volvería a vosotros, si Dios quiere. Y eso lo va a hacer en el tercer viaje. ¿Cómo lo vamos a ver dentro de un momento? Entonces, habiéndose despedido de ellos, zarpó de Éfeso con rumbo a Antioquía. Y el verso 22 dice: y habiendo arribado a Cesarea, el puerto sobre el mar Mediterráneo, subió para saludar a la iglesia en Jerusalén. Y después de estar varios días en Jerusalén, nos dice que luego descendió a Antioquía, desde donde él había salido en su segundo viaje de predicación, con Silas, que fue su compañero en esta ocasión. Allí está varios días reunido con la iglesia en Antioquía y obviamente pues presenta su reporte de lo que había sido este segundo viaje en el cual él había estado. Un viaje de aproximadamente 3 años y medio, de más de 3,000 kilómetros. Regresa después de 3 años e informa a la iglesia en Antioquía, a los ancianos y a la iglesia, de cómo habían sido confirmadas las iglesias que habían sido establecidas en el segundo viaje, en el primer viaje, y también de esas nuevas iglesias que habían sido establecidas y de cómo se había entrado en Europa con el evangelio por primera vez. En este punto nos dice el reinicio, o en esta parte en particular, vamos a retomar el relato del tercer viaje de Pablo. Dice el verso 23, y después de estar allí algún tiempo en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este sector es lo que hoy en día conocemos nosotros como Turquía, o que en aquel entonces era Asia Menor. Pablo entonces inicia su tercer viaje y pasa por Galacia, por Frigia, visitando las iglesias de Derbe, de Listra, de Iconio, de Antioquía de Pisidia, porque la otra es Antioquía de Siria. Y haciendo un paréntesis aquí, hay un personaje que es necesario mencionar antes de continuar con el viaje de Pablo. Y ocurre en la ciudad de Éfeso. Dice Hechos capítulo 18, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, en Egipto, varón elocuente,
poderoso en las Escrituras. Es bastante interesante lo que se nos dice de este hombre. Llegó a Éfeso durante la ausencia de Pablo. Apolos viajaba y predicaba las profecías del Antiguo Testamento con respecto a la segunda venida de Cristo. Sin duda, estaba llamando a los judíos al arrepentimiento en el espíritu de Elías. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila, que están en Éfeso, recuerden que ellos habían salido de Corinto con Pablo en su segundo viaje y se quedan en Éfeso. Pablo luego sigue su trayecto a Cesarea, Jerusalén y luego Antioquía. Dice que cuando comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga en Éfeso y le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este versículo, hermanos, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque vemos cómo procedieron Priscila y Aquila con Apolos. Cuando Apolos estaba predicando, y devolvámonos, que nos dice que siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él no conocía el bautismo en agua para el perdón de los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Priscila y Aquila lo escuchan, no reaccionaron como reaccionan a veces algunos hermanos. Falso maestro, está enseñando falsa doctrina, está enseñando error. No, ellos no hicieron ese escándalo en la sinagoga. Dice la Escritura que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos no estaba equivocado. Apolos carecía de información que hasta ese momento él desconocía. Por eso dice, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Eso era lo que le faltaba a Apolos. Y a veces a nosotros nos falta, con algunos temas a veces, nos falta más exactamente conocer el tema. Eso fue lo que hicieron Priscila y Aquila. Y este es un precedente que nosotros hemos de tener siempre en cuenta cuando se presenta algún hermano en la iglesia que en su estudio o en su sermón enseñe algo, pero que desconozca o no tenga más información al respecto, de no señalarle inmediatamente como falso maestro, como un hermano que está errado y que está enseñando falsa doctrina. No. Llamémoslo aparte, deje que termine su enseñanza y con toda la calma del caso, sin generar división, altercados dentro de la congregación. Llamémoslo aparte y hagamos lo que hicieron Priscila y Aquila. En un lugar privado le expusieron más exactamente el camino del Señor. Después de la instrucción adicional que él recibió por parte de Priscila y Aquila, dice en el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, a Acaya, específicamente a Corinto, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. No escribieron diciendo, hermanos, mucho cuidado, tengan cuidado de Apolos. Aunque aquí le hemos enseñado, lo hemos encaminado, tengan mucho cuidado con él. No, dice aquí que le escribieron
a los discípulos, a la iglesia en Corinto, que lo recibieran. Y mire lo benéfico que fue la llegada de Apolos para la iglesia en Corinto, porque sigue diciendo en el verso 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, era necesario hacer este paréntesis, porque Pablo se encuentra en las regiones superiores, fortaleciendo, confirmando las iglesias, predicando el evangelio. Pablo va a Éfeso, pero antes de que Pablo llegue a Éfeso, llegó este varón, Apolos. Ahora, una pregunta. ¿Por qué el viaje de Pablo? ¿Por qué este tercer viaje? Bueno, lo leímos hace un momento, pero recordémoslo, para fortalecer a las iglesias, confirmarlas. Dice Hechos 18:23, y después de estar allá algún tiempo, de estar en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. Esa fue una de las razones por la cual él inició este tercer viaje. Una segunda razón, para reunir colectas para el socorro de los pobres en Judea. Como vamos a ver a continuación, en Gálatas capítulo 2 se nos habla de eso. Empezando en el versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Romanos 15 habla de lo mismo, de ese viaje de Pablo para reunir las colectas de todas las iglesias en esa parte de Asia y de Europa, particularmente en Macedonia y en Acaya, como dice en el verso 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. Y un versículo más, Hechos 24:17. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. ¿Cuáles ofrendas? Pues esas colectas que él había recogido para socorrer a los santos pobres que habían en Judea. Esas ayudas que enviaron estas iglesias de Asia Menor y de Macedonia y de Acaya. Ahora, ¿quiénes fueron los compañeros de Pablo en esta ocasión? En este tercer viaje. Timoteo y Erasto. Hechos 19:22 dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. También Gayo y Aristarco, dice el verso 29, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Entonces vemos aquí que en esta ocasión a Pablo lo están acompañando 4 hermanos en este tercer viaje. Timoteo, Erasto, Gayo, Aristarco. Hay uno más para mencionar, Tito. Dice en 2 Corintios 8:23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. 5 compañeros con Pablo. Timoteo, Erasto, Gayo, Aristarco y Tito. Bueno,
Después, vemos entonces, después de salir de Antioquía, nos dice en Hechos 19, versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ya sabemos por qué Apolos se encuentra en Corinto. Antes de que Pablo llegara a Éfeso, Apolos fue a Corinto y allá se le expuso más exactamente el camino del Señor, y entonces viaja a Corinto por la recomendación de los hermanos en Éfeso para que la iglesia en Corinto lo recibiera, y su llegada fue de una gran ayuda para la iglesia en Acaya. Y ahí dice entonces, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Aquí Pablo va a permanecer 3 años. Pocas semanas después de salir de Antioquía, Pablo llega a Éfeso y va a quedarse aquí 3 años. Le van a ocurrir muchas cosas a Pablo en esta ocasión. Y dice el versículo 2, a estos discípulos que él encontró ahí en Éfeso, dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Cuando uno lee por vez primera lo que ellos respondieron en este versículo 2, de que ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, pues suena un poco extraño. Porque Juan el Bautista predicó acerca del Espíritu Santo. Recuerden que Juan enseñaba que él bautizaba en agua, pero que después vendría uno que era más poderoso que él, que bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Una versión, que es la Biblia latinoamericana, vierte este pasaje de una manera más exacta. No dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire cómo dice la Biblia latinoamericana. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Lo que ellos dijeron no fue que no sabían de la existencia del Espíritu Santo, sino que lo que dijeron o lo que quisieron dar a entender es que no sabían que ya se estaba recibiendo el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que las personas que eran bautizadas, los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, eso fue lo que ellos quisieron decir en esta ocasión. No que no supieran de la existencia del Espíritu Santo, porque era una predicación. Lo más probable, y podemos nosotros inferirlo, es que cuando Apolos predicaba el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan, pues hablaba del Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu Santo. Por eso, como lo expone la Biblia latinoamericana, es mucho más exacto. No como lo vierte la Reina Valera, que ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, sino que no sabían, no estaban enterados de que ya se estuviera otorgando el Espíritu Santo. Señor Matthew Henry, en su comentario bíblico, hablando de este versículo, hace el siguiente comentario. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto no significa
que ignorasen la existencia del Espíritu Santo, sino la efusión del Espíritu. O sea, pues el derramamiento del Espíritu que ya se estuviera dando de acuerdo con las profecías mesiánicas. Continuando con lo que nos narra aquí Hechos 19. Ellos le respondieron a Pablo, bueno, no sabíamos que ya se estuviera otorgando el Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan también bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo en las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas, y profetizaban. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. En el versículo 8, se dice que Pablo habló en la sinagoga por 3 meses. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Más adelante vamos a leer que Pablo estuvo en la ciudad por 3 años. 3 años y 3 meses. Pero continúa diciendo, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Versículo 8 nos habla de 3 meses. Versículo 10 nos habla de 2 años. Pablo estuvo en Éfeso 2 años y 3 meses predicando. Sigue diciendo, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Antes de leer el verso siguiente, el verso 12, hermanos, lo que dice ese versículo 12 es algo que a mí siempre me ha fascinado y lo he utilizado como herramienta cuando estudio con aquellos que afirman tener hoy día el poder para hacer milagros. Porque lo interesante es que este versículo 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pablo ni siquiera tenía que ir donde estuviera el enfermo o la persona poseída. Solo con que se llevara una prenda de él, un paño o un delantal a la persona enferma, las enfermedades desaparecían y los espíritus malos salían. Pero no, hoy en día se requiere de campañas de sanidades. Viaja una persona de una parte a otra del planeta gastando miles y miles de dólares. Bueno, ¿por qué no manda unas medias, una camiseta interior, o unas bermudas, o unos zapatos, o unos tenis? Algo de él, una prenda de él. Porque si tienen el poder, no tienen que pegarse ese viaje, sino mandar por correo a la casa del que está enfermo, allá en la Cochinchina, dirección tal, con esquina tal, y que la persona simplemente tome ese paño o esa prenda del que hace los milagros y va a quedar sana. Pero eso no lo pueden hacer. Son muchos los incautos que hay en el mundo. Ahora, hay otros incidentes que se mencionan o que se dejan fuera de esta sección. Por ejemplo, una segunda visita a Corinto. Segunda de Corintios 13:1 dice,
esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Nosotros leemos de una primera visita y de esta tercera, pero no se nos menciona la segunda. Usted puede leer primera y segunda de Corintios o Hechos de los Apóstoles y no se menciona por ningún lado la segunda vez que el apóstol Pablo visitó a Corinto. Pero hubo una segunda visita de la cual nosotros no tenemos registro. Otro aspecto que se menciona: la carta a los Corintios que se perdió. Nosotros tenemos primera de Corintios y segunda de Corintios. Pero tal parece que hubo una primera carta. Una carta previa o anterior a primera de Corintios. Primera de Corintios 5:9, que es la que tenemos como primera de Corintios. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, Pablo les está diciendo aquí a los corintios: mire, yo a ustedes les mandé una carta. Y lo leemos en primera de Corintios. Eso quiere decir que antes de la primera carta a los Corintios hubo una carta previa, la cual no la tenemos nosotros en los 27 libros del Nuevo Testamento. Vamos a leer algunos comentarios que son bastante instructivos para nosotros en este punto particular. Entonces, en total serían 3 cartas a los Corintios. Tenemos primera de Corintios y segunda de Corintios en los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero como estamos leyendo nosotros aquí, hubo una tercera carta, que más bien sería la primera que él les escribió a los Corintios. Dice el señor Barclay en su comentario al Nuevo Testamento: os decía en la otra carta que os escribí que no os asociarais con los que llevan una vida sexual inmoral. Parece que Pablo ya les había escrito una carta a los corintios exhortándolos a que evitaran la compañía de la mala gente. Matthew Henry, en su comentario bíblico, dice: el asunto que aquí está tratando le trae a la memoria a Pablo un aviso que había dado a los corintios por escrito, que es lo que leemos en 1 Corintios 5:9. Por lo que es opinión casi unánime que se refiere a una carta anterior, la cual no nos ha llegado. Y el señor Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, dice: una referencia a una epístola a los Corintios anterior a esta, nuestra primera Corintios, que no nos ha sido preservada. ¿Qué hallazgo sería si un fajo de papiros egipcios nos la devolviera? Detalles interesantes que se nos mencionan en este tercer viaje del apóstol Pablo. Ahora, otro incidente: sus planes para ir por Macedonia, luego a Jerusalén y después a Roma. Dice Hechos 19:21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Otro incidente. Bueno, antes de leerlo, 1 Corintios 16:3-7 dice: y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Otro incidente que se menciona, y es
Y podrá ser que me quede con vosotros, no he terminado 1 Corintios 16, disculpen hermanos, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Esto es lo que Pablo les escribe a la iglesia en Corinto desde Éfeso. Y les menciona cuáles son sus planes. Ir a Macedonia, a Jerusalén y luego a Roma. También, otro evento que se menciona es el envío de Timoteo y de Erasto a Macedonia. Y ellos se van a encargar de llevar la primera carta que Pablo escribió a los Corintios. Es Hechos 19:22. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y también la misión de Tito en Corinto. Dice 2 Corintios 7. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Mire, ya les escribí en la segunda carta de la presencia de Tito en Corinto, de Pablo haberlo enviado para ayudarles. Por eso dice que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros, por la iglesia en Corinto. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y con temblor. Todos estos eventos que acabo de mencionar, hermanos, que no se encuentran en Hechos 18:22 a 19:1, nosotros debemos insertarlos. Porque después de estos eventos que acabo de mencionarles, Pablo dejó la ciudad. Esta es la primera parte de este tercer viaje que el apóstol Pablo ha iniciado desde Antioquía. En esta próxima lección vamos entonces a concluir con el tercer viaje misionero de Pablo. Y luego entraremos entonces a su viaje a Roma, a su primer encarcelamiento. Y culminaremos con su segundo viaje a Roma, último viaje, porque después de eso Pablo será ejecutado, será decapitado por el Imperio Romano.